Mi padre para mí siempre fue mi héroe. Desde muy niña mi padre siempre me inculcó el estudio, la educación. A mí siempre desde muy niña me gustó mucho estudiar, mucho leer la matemática y mucho escribir. Mi padre siempre me lo inculcó, que siempre había que estudiar. Él era muy buen lector, él también tocaba la guitarra. Entonces, después del 18 de febrero de 1960, de 1993, que asesinan a mi padre, mi vida no fue igual. Se llevaron parte de mi vida. Mi padre también siempre quiso fue que me presentara a la policía. Quedado pues ya después a ese hogar de violencia intrafamiliar, vos tan pequeño, entonces las cosas a veces, por no tener de pronto esa mamá en esa estabilidad emocional, afectiva, entonces por cuidar a otros te desvías de tus propios sueños. Sí, porque me tocó velar también por mis hermanos, por su integridad. Entonces yo estudié, como digo, la primaria en la escuela Pedro J. Gómez del barrio del Salado, Comuna 13, Medellín. Desde 1990 hasta 1994 que hice quinto grado. La manera de beber de mi mamá después del asesinato de mi padre era cada vez mayor. Entonces mi mamá después, antes de terminar quinto grado, en ese año 1994 iniciando, mi mamá decide irse para Itagüí para ver si de pronto moderaba su manera de beber. Pero no fue así, antes se agravó más. Yo terminé pues de todas maneras el quinto grado en 1994 en la escuela Pedro J. Ya vivíamos en Itagüí. Lo terminé pues allá, en la escuela Pedro J. El grado quinto, 1994. Pero en Itagüí la manera de mi mamá era potencial. Yo quería escapar. Me da dolor ver a mi mamá en esas condiciones. La familia materna no ayudaba absolutamente en nada, antes agudizaba más el alcoholismo de mi madre. Iban allá a la casa de Itagüí, hacían una fiesta las tremendas. Yo me llenaba cada vez más de rencor y resentimientos, que yo quería acabar con eso de una vez y por todas. De un fin de semana poder tener como una paz en la casa, de cero licor, sin bullas. Pero claro, la autoridad era mi madre y toda reproche que le hacía, porque no era reproche, era defensa de los derechos de mis hermanos y los míos. No, un momentico más, controle esa manera ya de beber. Se va a gastar toda la plata. ¿Y cómo nos va a dejar a nosotros sin nada? Pero no era ahí mismo el insulto, el grito, el maltrato. Allá en Itagüí vivimos desde finalizando 1994 hasta finalizando 1995. Yo hice el grado sexto en el Colegio El Rosario de Itagüí, colegio privado. Y siempre me gustó mucho estudiar. Mi mamá agudizaba más su manera de beber. Y era cada vez más mi tristeza y mi dolor ver a mi madre en esas condiciones. Vos sentís como un vacío muy grande, como de impotencia, de no poder hacer que se cambie como esa manera de vivir de tus padres.
en especial pues de mi madre, porque ya mi papá pues no estaba. Ya mi papá había sido asesinado. Mi mamá vuelve de nuevo, o sea, vivimos entre el 94 y 95, 1994 y 1995 en Itagüí. Y ya en el 95 mi mamá decide volverse a vivir a ir a vivir allá a la Comuna 13, allá en el Salado, y agudizaba más su manera de beber. Yo también entonces al último me puse también a tomar, desde muy temprana edad. Y pues era lo que había, pero nunca dejaba de estudiar y de creer en un mañana mejor. Entonces, siempre estudiaba, muy buena estudiante, pero eran tiempos muy difíciles. Y primos, primas apropiándose de la casa mía, allá yéndose a embraguear con un montón de gente. Y las casas de ellos tranquilos. Ellos pensaron que era que nosotros nunca íbamos a crecer o qué. Usted lo que le hace a un niño, usted no sabe el día de mañana ese niño quién va a ser. Por eso tiene que cuidar sus pasos ante un niño, porque usted no sabe el día de mañana ese niño o esa niña quién va a ser. Yo con la familia paterna realmente no, pues no la voy. Materna, materna, materna. La paterna, indígenas, no conocí, pero la familia materna nos hizo demasiado daño. Porque claro, agudizaba más esa manera de ver de mi madre. Y siempre como yo era la que reprochaba todo eso y decía, no, momentico, aquí ya no más borracho, aquí. Claro, ellos ahí mismo inmediatamente la discriminación, el maltrato y hasta maltratos físicos porque me llegaron a maltratar físicamente. Yo todo eso lo guardaba en mi mente y en mi corazón. Que como le digo, yo quería escapar. Y yo era la que recogía muchas veces a mi madre en su embriaguez, la llevaba a la casa, ¿no? 15 años, me debía haber ido. Y hubiera evitado frustraciones, traumas, resentimientos, muchas cosas. Ya todo el bachiller terminó pues en varios colegios en Medellín porque mi inestabilidad era demasiado grande, no había una estabilidad emocional, ni en cuanto pues como en relacionarme pues con las personas, porque también me daba como esa dificultad, ese temor que me fueran a hacer daño. Porque claro, venía de una violencia intrafamiliar, de primos, primas que me maltrataban, y claro, y el alcoholismo de mi madre y esa falta de defensa de una mamá que defendiera a sus hijos, no, ella defendía a sus sobrinos. Ay, es que porque estás hablando ahorita de tu madre que ya se murió, no, un momentico. Todos tenemos nuestra propia historia. Y como lideresa defensora de derechos humanos que he sido y presente en mi país, yo tengo que dejar mi historia. Y a mi historia yo no la puedo maquillar. Todos los grandes han dejado su historia y han dicho su niñez tal cual ha sido. Mi niñez y mi adolescencia fue muy difícil, de demasiados sufrimientos, torturas, pesadumbres, maltratos, discriminaciones. Ya terminando yo ya pues el bachiller con, a ver, esa inestabilidad de qué era realmente lo que iba a estudiar. No, y no había un apoyo en sí como de mi madre a la educación. Ahí el educado era mi papá. El que pensaba en la universidad era mi papá. Y aunque mi mamá pues apoyaba en la educación, pero ella no tenía esa visión, bueno, de universidad. Y entonces pasé al Tecnológico de Antioquia, becada para estudiar medicina forense. No me entró. Y después de haberme matado haciendo un examen bien duro, lo pasé y mi mamá no le dio la gana de que yo estudiara y pues no me escribió.
Después estudié contaduría, que no la terminé, dado los bajos recursos, pero, y de todas maneras ya desde los 11 años mi activismo ya empezó a ser fuerte en la parte social, en la parte política. Y esa era mi pasión, ese era mi hobby, poder llegar a ser parte a un país, a ser un país diferente. Di todo por lo social y lo político. Lo di todo desde muy niña. Que ahí no me centré, bueno, realmente en lo que decía mi padre. Si me hubiera presentado a la policía, ya estuviera pensionada y me hubiera evitado demasiados problemas de hostigamiento, de persecución. Y ustedes, si me siguen en las redes, ven el hostigamiento del mismo Estado cuando vos sos un defensor de derechos humanos. Primero, que tiene conocimiento en el derecho. Y segundo, que no se deja joder y con motivo de causa defiende sus derechos. Y que se diga la verdad en este país no gusta. Y ahí sí me acordaba que mi mamá sí me decía, eso te va a traer problemas. Eso de líder y todo. O sea, en eso ya sí tenía a veces razón. Pero no había como ese diálogo real de crear una conciencia en firme de que era lo mejor. Y claro, yo activista, eso era lo que más me llenaba mis vacíos y mis tristezas y me hacía feliz. Porque después del asesinato de mi papá, mi vida se volvió muy compleja, muy triste. Un hogar donde no se tenía paz. Un hogar donde no se tenía tranquilidad. Un hogar donde se vivía el alcoholismo y la violencia intrafamiliar. ¿Apoyo en quién? Hombre, yo hubiera agradecido que paz descanse María Pizarro, que era la que más regañaba como a mi madre de que dejara de tomar. Yo me acuerdo que ella una vez le dijo a mi mamá, una señora, la señora María Pizarro le decía a mi mamá, hombre, deja esa bebedera que ya esas muchachas están muy grandes. Pero yo le hubiera agradecido que ella quizás, aunque el ICBF no es la panacea porque es otra corrupción de nuestro país, pero si le hubiera dado gracias que María Pizarro hubiera activado y si al ICBF denunciara a mi mamá porque realmente no nos daba el ejemplo. Cosas materiales nunca nos faltó y la educación, pero nunca nos dio ese ejemplo de no alcoholismo y de paz y tranquilidad. Yo le hubiera agradecido a ella que hubiera demandado a mi mamá o cualquier vecino, pero claro, que mi mamá se comía a la gente con su formalismo, mi mamá compraba a la gente, dándole caridad y todo. Entonces, claro, no, Mela la bacana, Mela la de las sancochadas, Mela la del traguito, o sea, pero nadie pensaba en nosotros. Y aquí alzo la voz por los niños que son maltratados, las niñas, niñas y adolescentes que son maltratados. Y si usted vecinos ven eso en sus alrededores, de niños que se están criando en hogares totalmente disfuncionales, que está esperando para activar una ruta, pero una ruta real, que el Estado brinde un real restablecimiento de derechos a estos niños que padecen todos estos suplicios. Porque es que, de acuerdo a la Constitución Política, el artículo primero, que nos habla de solidaridad, es que tenemos que ser solidarios los unos con los otros, y fuera de ello nuestro Código Penal, en el artículo 25, que yo hablé mucho también en mi tesis de grado de ella, el artículo 25 del Código Penal que habla acerca de la omisión, ahí hay una posición de garante los unos con los otros. Y yo sí hubiera agradecido que María Pizarro, que era como la de más carácter, hubiera ido a denunciar a mi mamá, porque uno vivíamos maltratos, en especial yo, maltratos, discriminación y un alcoholismo de mi madre, el tenaz. Entonces ahí donde creció usted con frustraciones, con inseguridades, pero como yo ya tenía mi activismo en mi sangre, porque uno nace con ello,
Entonces, no, la fuerte y la que también cuidaba de mis hermanos. Y mi abuela también ya en su vejez no le podía decir nada a mi mamá porque mi mamá de una se le enojaba. Entonces, esa era mi historia. Esa es mi historia. Una niñez, una niñez de demasiado maltrato físico, moral, verbal, mucho maltrato, muchos maltratos de la familia hacia mí. Pero eso sí, fui creciendo, yo no me iba a dejar seguir jodiendo más. Entonces esos borrachos los saqué de la casa. Bueno, se van. Ya crecí. Si le gustó a un primo, no le gustó, ese es su problema mío. Pero ya crecí y la casa se hace respetar. Qué pena con usted. Pero esta casa se hace respetar. No más borrachos, estamos hartos. No le digo, también mi alcoholismo se agudizó mucho desde muy temprana edad. Y aunque el alcoholismo no se hereda, pero el ejemplo también da mucho a que usted pueda seguir esos pasos, pueda, porque usted no tiene por qué ser igual a sus padres de lo que ellos fueron, en sentido de conductas que no van de bien ni para sí, ni para los mismos, ni para mismos hermanos o hijos. Yo le doy gracias a Dios de que llevo ya que 18 años, voy para 19 años sin beber, sin tomar una sola gota de licor y no me interesa nada que tenga que ver con el licor. A mi hijo le da un ejemplo excelente. Mi hijo ha vivido una paz de no ver que su mamá está que borracha, que traiga. Jamás mi hijo me ha visto y jamás y le pido al Dios bendito, al ser superior como yo lo concibo, mi Dios todopoderoso y a la Virgencita que es. Yo jamás, mi hijo me vaya a ver a mí en esas condiciones. Mi hijo nunca me ha visto en esas condiciones. He sido un ejemplo de resiliencia, de fortaleza, de estudio. Y mi hijo es un excelente lector. Y no porque yo le haya echado canto, veas que lea, no, es porque lo ha visto de mí. Una mamá estudiosa, una mamá estudiada. Eso es lo que él ha visto de mí y eso es lo que es hoy. Es excelente lector también. Él bebía y yo lo llevaba a la universidad cuando mi mamá no me cuidaba el niño, porque casi siempre nunca me lo cuidó ni mi ex suegra. Y yo me llevaba a mi hijo, después de que me separé, llevaba a mi niño para la universidad a las 5 de la mañana, nos íbamos para clase de 6 de la mañana y mi hijo apenas con 4 añitos de edad. Entonces, eso ahí, o sea, esa niñez dura, cruel, claro que te llena de frustraciones, pero no tienes por qué cargar casas de nadie. A los 15 años me debía haber largado, pero como el debiera no existe, pero esta es mi historia para que otros la tomen, ¿cierto? Como precedente y yo libero estas cargas que me han hecho, me hicieron sufrir. Entonces no te tienes por qué quedar ahí en un lugar que te frustra. O ser el redentor, como yo siempre era la redentora de mi mamá. La redentora, la que salva, la que... No, un momentico. Por fin ahora pienso en mí. Siempre pensaba en los otros. Ahora pienso en mí. La salvadora, la que... No, y así sea salvadora, de todas maneras, los maltratos y los golpes no me faltaron en mi adolescencia y en mi niñez. Y que yo, ¿por qué tengo que voltear a mirar gente que fue cruel conmigo? Se perdona, eso sí, porque pues Dios nos manda eso. ¿Para qué guardar pues como esos rencores que uno ha tenido por los sufrimientos?
Pero eso sí, gente que me hizo daño a metros. Porque esa sí es la vida. No tienes que estar ahí. Primeramente no tienes por qué estar cargando cargas que no son tuyas. Hay que pensar en uno mismo, en su bienestar. Y por qué yo acarrearme sufrimientos de los otros que estén en su alcoholismo, sus conductas, que no tienen buenos hábitos, por unas dependencias. Porque esas son dependencias de falta de afecto. Sí, para que mi mamá me quiera, para que mi mamá diga que soy buena, para que entonces yo voy y la recojo borracha en las condiciones. No, piensen, mis hermanos, ninguna movía, era yo la que siempre, ay no, voy por ella, tal cosa, y mis hermanos, les daba lo mismo, mis tres hermanos. Pero esa es mi historia. ¿Yo por qué la voy a cambiar o voy a decir otra que no es? Fui una niña muy fuerte, de poder vivir todas esas crueldades, maltratos, discriminación en una niñez tan dura y una adolescente tan... Y continuaba con mi activismo y mi liderazgo, mi activismo social y político. Y me iba convirtiendo cada vez en una gran líder, pero una líder auténtica. No una líder de, ay, no, vea, yo consigo esto para mirar qué político me da un puestecito, o no, 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 eso no tiene nada que ver. Yo no le voy a ningún político absolutamente nada. Todo me lo consigo con el sudor de mi frente. He sido un activista leal a mí y leal a mis causas altruistas. Entonces, en el colegio, yo no del colegio, claro, por toda esta, a mí me daba a veces, en el colegio yo tomaba una actitud de timidez, de miedo, muy callada, muy silenciosa, pero salía allá afuera, y claro, y era otra Verónica diferente, era esa Verónica activista que nunca mostré en el colegio, porque me daba como miedo de estar en los de mi misma edad, que me fueran a causar grandes sufrimientos o padecimientos. Fui muy buena estudiante, aunque en octavo, por tanta violencia, me bajó un poco el rendimiento académico. Parece que en octavo. Y siempre tendía baja y sube el rendimiento, pero no perdí ningún grado por muchas dificultades, tristezas, problemas, nada. Siempre muy dedicada a mi meta, a mis sueños, porque esa es la vida. Superar cosas que nos duelen, pero nos tenemos que liberar de todo eso. Entonces no te quedes ahí como el redentor cargando todo el que te hace padecer mientras los otros viven bien bueno su vida. No, ya pienso es en mí, el amor propio, en yo ser feliz.